Ok, básicamente vamos a checar cómo usar las condicionales if de forma explícita y no de forma implícita, ya que hay ciertos casos muy particulares en las que es un error común el realizar una condición explícita eh, y lo importante es entenderlo. Entonces, básicamente, el bug se encuentra presente precisamente en esta línea, la línea 9. Ahorita vamos a entender el por qué. Tenemos actualmente una clase que es un helper, la cual tiene un método que básicamente en términos generales lo que hace el método es recibe un objeto como tal que tiene keys y values, es decir, supongamos que esta función recibe como parámetro un objeto que tiene una propiedad, supongamos que tiene una propiedad que se llama nombre, ¿no? ¿Sale? Ya nada más para hacer un breve paréntesis, el lado izquierdo se le llama, este es el key, el lado derecho es como tal el value, ¿no? Entonces un objeto está constituido por keys y values o por propiedades y values. Y en este caso vamos a suponer que recibe un objeto con n propiedades, ¿no? Supongamos que también existe otra propiedad que se llama precio. Vamos a ponerla como string numérico. Vamos a poner que el precio es de 0. Ok, entonces bueno, eso recibe como parámetro. Y como resultado regresa un objeto que es de tipo URL Search Params, que es de Angular HTTP. Básicamente, nuestro método en términos generales lo que hace es que recibe un objeto natural tal cual y como resultado regresa la traducción de ese objeto a URL Params. Es decir, el resultado de al introducir yo este objeto básicamente sería algo como esto, name, price. ¿No? Básicamente eso es lo que está haciendo este método. Lee un objeto, lee sus keys, lee sus values y lo convierte a un URL params. Ahora, para poder hacer eso, también otra cosa que está haciendo este método es de alguna forma evaluar el valor y en base al valor que tenga, vale la redundancia, el valor, en base al valor que tenga el valor, decir si incluirlo o no. Es decir, si nosotros enviamos vacío, nuestro método hace que no se, en el resultado no se incluya dicho valor y dicho key, ¿no? Porque no es un valor válido, por así decirlo. Eso es básicamente lo que está haciendo nuestro método. Entonces, para entenderlo, básicamente se crea aquí una instancia de URL params, que es lo que voy a regresar. Y después se traen los keys de dicho objeto, el que se obtiene bueno, el que se está pasando como parámetro. Entonces, en este caso podríamos decir que, tomando en cuenta el ejemplo de arriba, podríamos decir que ese object keys lo que está haciendo en realidad es traer todos los keys que existen en el objeto, en este caso sería name y price, ¿no? Y a este name y price es el que se le aplica el for each, ¿no? Prácticamente se está iterando. Para cada elemento que haya en el arreglo, se itera, ¿no? Y después aquí viene la pieza importante. Se tiene una condicional if que evalúa un valor, ¿no? El valor tal cual, un valor, ¿no? Entonces, ¿qué representa en realidad el params object key? Para hacerlo un poquito más legible, me tomé la libertad de editarlo aquí y creo una constante que sea un valor y prácticamente eso es lo que representa este acceso, ¿no? Un valor. Prácticamente está diciendo, ok, del objeto que me trajo, viene siendo todo el objeto que pasamos como parámetro, tráeme el valor que corresponda al key en la iteración actual. Es decir, por ejemplo, para cuando la primera iteración ocurre, el key es name, y entonces aquí está sustituyendo algo como name. Params object en la posición name vendría siendo, en este caso, el most, ¿no? Lo mismo, cuando es price, busca price y su valor es 0, y entonces el valor es 0. Y a final de cuentas, entonces, lo que se está llegando aquí es un valor, ¿no? Puede ser en la primera iteración, el valor es Elon Musk, en la segunda iteración, el valor es 0, ¿no? Ahora, el problema actual es que, como pueden apreciar, no se está haciendo un condicional explícito. Un condicional explícito es, por ejemplo, si yo dijera, si Elon Musk es distinto a vacío, ¿no? Es algo explícito, ¿no? Explícitamente estás diciendo si el valor es distinto a algo, ¿no? Y una condicional implícita, lo que yo le llamo implícita, es cuando tal cual simplemente estás confiando en el casteo natural de la condición if. Hay que recordar que
todo lo que está dentro del condicional if se convierte o se castea a booleano. Es decir, en realidad lo que está sucediendo en esta línea es que se está convirtiendo este string a un booleano, como si se aplicara un casteo tal cual, ¿no? Como si se aplicara un, no sé, si hubiera tal cual un to boolean, ¿no? Es eso lo que está ocurriendo en realidad. Entonces, para entender qué sucede con este tipo de cuestiones, hay que entender primero cuáles son los resultados esperados cuando ocurren ese tipo de condicionales. Por ejemplo, rápidamente aquí yo pongo un if y pongo Elon Musk. Y si pasa, imprime un log que diga, no sé, hello. Entonces, como pueden apreciar, lo compilamos y efectivamente entró en true, ¿no? Porque el casteo de cualquier string diferente a vacío, el casteo de cualquier string diferente a vacío es true, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el string es un string vacío? Un casteo de un string vacío a booleano es falso y por ende nunca va a entrar. Si aplicamos la misma ejemplificación con números, es donde podemos encontrar el error. Si yo casteo un número 10 a booleano, el resultado es positivo y por ende se imprime. Pero si yo casteo un 0, no se imprime. ¿Por qué? Porque como sabemos, un 0 en booleano representa un false y un 1 en booleano representa un true. Entonces, este es un caso muy particular que ocurre. Llevándolo a nuestro código, vamos a suponer que donde usamos esto, enviamos un número como tal, no un string, ¿no? Aquí va a entrar un 0, al final de cuentas el valor se va a resolver a 0, y 0 convertido a booleano va a ser falso. Y entonces ya jamás va a entrar este valor. Y entonces perderíamos este resultado, cuando en realidad sí lo necesitamos, porque el uso que le estamos dando a esta función es prácticamente para consumir un endpoint y enviarle como URL params ciertos valores, ¿no? ¿Qué tal si sí queremos enviar el 0, ¿no? Entonces, actualmente, si nosotros enviamos como tal el valor numérico 0, no string, valor numérico 0, no se va a incluir y ahí está el bug. La idea es repararlo. ¿Cómo lo reparamos? Con una condicional explícita. La otra forma de repararlo, sin tocar este código, es lo que se hace actualmente, ¿no? Que en realidad no envían números, sino envían string. Entonces, al enviar un string, recordemos el ejemplo que dimos, cualquier string que sea distinto de vacío, como este caso, da este positivo. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir si 0 convertido a booleano, 0 como string convertido a booleano da positivo y si entra. Por ende, sí obtendríamos dicho valor, que es el caso, ¿no? Pero en realidad nosotros no deberíamos hacer eso, no deberíamos de forzar a que nuestro método siempre tenga que enviar strings, ¿no? En los valores de las propiedades, ¿no? Porque en realidad es un objeto, puede tener cualquier cosa. Entonces, para evitar hacer eso, porque actualmente eso es lo que estamos haciendo, por ejemplo, dale cuenta, tenemos un número, prácticamente lo que estamos haciendo del otro lado del consumo es hacer un toString siempre, para poder soportar este caso y que si se añade el 0. Estamos convirtiendo el 0 numérico a un 0 string. Prácticamente, por ejemplo, aquí podemos apreciarlo, ¿no? En un lugar donde se ocupa, esta es la función, y aquí están aplicando este es un valor numérico y le aplican un toString, valor numérico y le aplican un toString. Lo mismo si yo quisiera incluir un nuevo parámetro, vamos a poner aquí el price, y yo tengo, mi precio es un valor que es, no sé, vamos a poner acá una constante, my price es igual a 0, yo quiero filtrar por 0. Actualmente, si yo hago esto, hay error, no se va a agregar nunca ese 0, por lo que expliqué. Entonces, la única solución que actualmente le dan es transformarlo a string. Pero, repito, no deberíamos hacer eso. No deberíamos tener que preocuparnos por andar convirtiendo a string todos los valores, sino confiar en que nuestro método puede manejar esos casos. Y la solución, prácticamente rápidamente, la solución sencilla sería utilizar una condición explícita. Antes de pasar a la solución, hay que probar esto, ¿no? Para no tener que compilar el proyecto, prácticamente lo que voy a hacer es que voy a copiar el código y lo voy a correr en un simulador en línea, en este caso estoy usando Plunk, que ya tiene precargado JavaScript, TypeScript y Angular. Y de esta forma voy a ocupar mi método, ¿no? Mi método helper. Entonces, en este caso voy a poner, estos son mis URL params, ¿sí? Y bueno, serían más bien mis
Sí, efectivamente, mis URL params. Y a que va a ser igual a el llamado de mi clase. En este caso sería url params helper.buildYourResearchParams, que recibe como argumento un objeto. En este caso estoy creando un objeto inline que tiene un nombre, Elon Musk, y tiene un precio, ¿no? En este caso voy a mandar el 0 como tal, que es el caso que les digo, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la compilación del código, como tal, lo que podemos apreciar es, me olvidé poner el console log al final, esto queremos ver. Queremos revisar qué es lo que está obteniendo al ejecutar esa función, ¿no? Entonces, prácticamente lo que voy a hacer es añadir un log, hacer más grande esto, ok, y vamos a imprimir URPanel, lo voy a convertir a toString para que podamos ver algo que podamos digerir bien. Entonces, como pueden apreciar, actualmente el resultado solamente incluye el nombre de Elon Musk, no está incluyendo el precio 0 por el motivo que les digo, porque aquí está entrando un 0 y el 0 convertido a booleano es falso y nunca se añade. Si nosotros por otro lado lo convertimos a string, vamos a poner el caso que les digo, yo tengo una constante, se llama myPrice, que es igual a 0, y lo ejecuto aquí. Nada más para asegurarnos que esté bien. Ajá, sigue sin incluirlo, ¿no? Entonces, el workaround que les digo actualmente que se está haciendo es convertirlo a string. Entonces, de esa forma, al ya ser un string, sí pasa la condición y efectivamente se añade, como podemos ver aquí. Pero no habría necesidad de hacer eso si usamos, repito, una condición explícita. ¿A qué voy? Nos evitamos este proceso, podemos enviar el número directamente, o aunque esté en una variable, pero de forma numérica. Y lo único que procederíamos a hacer es crear una nueva condición en la cual nosotros podamos de alguna forma evaluar, lo voy a hacer en mi IDE, si explícitamente el campo de valor cumple con las condiciones que en realidad necesitamos, ¿no? Que en este caso sería si es distinto a nulo o si, en este caso, si el valor es distinto de undefined o si el valor es distinto de vacío, ¿no? Que es un caso que nos interesa. Podemos llevar aquí el string utils not blank, si quisiéramos, ahorita lo estoy poniendo así. Entonces ya una vez teniendo esto, prácticamente se alivia el problema. Voy a remover estos comentarios. Formateamos. Prácticamente vuelvo a copiar para que se compile aquí aparte. Y veamos qué es lo que sucede. Teniendo el mismo valor, pero como numérico, ahora sí ya lo imprime, porque ya está pasando la condicional. ¿Por qué? Porque 0 es distinto de nulo, 0 es distinto de undefined y 0 es distinto de vacío, entonces entra y el resultado se aprecia, ¿no? Se sigue soportando el mismo caso anterior, ¿no? Inclusive si fuera numérico, si fuera el número enviado como string, no habría ningún problema, se sigue enviando. Pero bueno, la idea es que no tengan la necesidad de hacer este tipo de cuestiones. Prácticamente todo reside en que hay que tener cuidado en los chequeos implícitos de una condicional if booleana. Y eso es como tal el resultado, la condicional explícita. De esa forma, ya viéndolo de una manera real en nuestro código, por ejemplo, viene aquí donde estamos pasando un montón de propiedades, nosotros podríamos pasar el número como tal, y en este caso podríamos, por ejemplo, aquí hay 2, ¿no? Podríamos ya remover este toString y no habría necesidad de tenerlo ya. Si no, pasaría el número directamente, sin ningún problema. Bueno, eso es todo como tal. Gracias.